Bien, y es momento de adentrarnos en nuestro especial de la semana. El día de hoy nos dedicaremos a Egipto. Y es que este país ha decidido entrar en el conflicto sirio de la mano de Moscú para empezar a pacificar y lograr una salida negociada. El canciller ruso Sergei Lavrov y su par egipcio Sameh Shoukry reafirmaron en rueda de prensa el compromiso de ambos países para buscar lo que consideran una salida al conflicto sirio. Egipto ha hecho énfasis en que se debe impedir el desplazamiento de los terroristas por la frontera entre Turquía y Siria. Bien, y para ello, nuestro profesor de todos estos días, el profe Carlos Patiño, bienvenido, gracias por estar aquí, profesor titular de la Universidad Nacional. Hoy le tengo otro alumno, experto además. Muy bien. ¿Alumno suyo? Muy bien, muchas gracias. ¿Buen alumno o mal alumno? Buen alumno. Buen alumno. Bueno, hablemos de Egipto y empecemos por ahí, por ese anuncio que hicieron hoy Rusia y Egipto de estar unidos en la búsqueda de la paz en Siria. Bien, volvemos un poco al escenario de esta semana y es que Rusia está apostando por el mantenimiento de Bashar al-Assad en el poder bajo la perspectiva de tener la idea de que hay unos grupos terroristas que atentan contra Bashar al-Assad. Lo interesante en este caso es que para Rusia, como para el gobierno egipcio, los terroristas son básicamente grupos insurgentes patrocinados por los Estados Unidos y por la Unión Europea. El Ejército Libre de Siria, el Comando Supremo Militar de la oposición, el Frente al-Nusrat, que se desprende además de las financiaciones que vienen de la Corte Saudita, y obviamente el grupo mayor, que es el grupo del Estado Islámico, que de nuevo tiene unas grandes conexiones con Arabia Saudita y que juega en ese contexto un papel de fondo. ¿Egipto qué está apostando? Egipto está apostando por una política, por un lado, de mantener un contacto directo con Arabia Saudita, pero por otro lado romper ciertos nexos con Arabia Saudita, buscando un contacto directo y permanente con Rusia en ese juego de Medio Oriente. ¿Y usted qué cree que puede tener, qué efecto puede tener esto en el cese al fuego que hay ahorita en Siria? Un cese al fuego frágil, negociado con dificultad, pero que dicen algunos analistas está dando resultados. Bueno, eso hay que tomarlo con discreción, como cuando afirman que se está ganando la guerra contra el Estado Islámico. El cese al fuego no está funcionando básicamente porque el Estado Islámico, al-Nusrat, pero también Hezbollah, están participando de una actividad permanente de guerra, y eso obviamente llevará a que lo que las potencias creen que es un cese al fuego se rompa porque obviamente necesariamente Assad tendrá que seguir atacando tanto al Estado Islámico como al-Nusrat y obviamente a los grupos yihadistas sunitas, manteniendo a Hezbollah como una unidad de combate informal. Hay que recordar que ni Hezbollah, ni el Estado Islámico, ni al-Nusrat, ni los otros grupos han firmado esta condición. Solo el Ejército Libre de Siria, en una muy difícil y poco creíble unidad de mando que tenga sobre el terreno. Profesor Patiño, ya saliéndonos un poco de este anuncio que ha hecho hoy Rusia, Egipto frente a Siria, hablemos de cuál es la situación actual del presidente egipcio, porque digamos que Egipto viene metido en un problema de inestabilidad económica desde hace mucho tiempo, de inestabilidad política también, y ya han empezado a venir unas críticas fuertes y directas hacia el presidente al-Sisi que antes no se decían tan de frente ni tan fuerte. Pues no se decían tan de frente ni tan fuerte, pero al-Sisi está firme en el poder porque tiene el apoyo fundamental de los militares, que son fundamentales en Egipto. Pero están dejando de verlo como héroe, ¿o no? Y lo están dejando ver como... De ver como el héroe que lo vieron años atrás. No importa, porque tiene detrás el respaldo de Arabia Saudita. Hay que recordar que cuando al-Sisi da el golpe de Estado en 2013, al día siguiente Egipto desembolsa $14.500 millones, sí, y al mes siguiente desembolsa otros $14.500 millones. Lo importante es esto, lo importante es que lo que está sucediendo es que Abdel Fattah al-Sisi se comporta como el restaurador del Estado egipcio. Ahora, lo que hay que tener claro es que Egipto es el Estado árabe más importante, que está siendo cortejado por Turquía, está siendo cortejado mantenido por Arabia Saudita, y en ese contexto es el espacio de otra contienda política y geopolítica muy importante entre estos estados, donde Irán no es tampoco un competidor menor y donde Irán pretende jugar un papel clave. Ahora, ¿qué es lo que va a mantener al-Sisi en el poder? El intento del Estado Islámico de llegar con distintas milicias dentro del territorio egipcio, el mantenimiento de una serie de condiciones de terrorismo que mantienen a Egipto en permanente alerta, y que Egipto es el punto clave de la estabilidad del norte de África y de Oriente Medio. Y en términos de la salud democrática de este país, su llegada al poder fue muy cuestionada, por supuesto, un militar que llegó luego de derrocar al líder de la hermandad musulmana. ¿Cómo está la democracia en Egipto luego de esta primavera árabe que nos iba a dar democracia a todos en el Medio Oriente? Bueno, es que ahí, Daniel, hay que volver un poco al realismo, y el realismo es que el término de la primavera árabe es un poco ensoñador, y pensamos que eran un poco las revoluciones democráticas de la Europa de 1992, y eso no era. Y adicionalmente hay un tema de fondo también que hay que recordar, es que los hermanos musulmanes eran una organización proscrita
que no se presenta como hermanos musulmanes a las elecciones, sino que se presenta con un nombre diferente como Mohamed Morsi, y cuando Morsi llega al poder es que se presentan los hermanos musulmanes, y obviamente va caminando a convertir a Egipto en un Estado islamista y una república islamista. Sobre ese contexto se produce el golpe de Estado que genera una condición muy digamos, compleja. Cuando uno se pregunta por el estado de la democracia, hay que preguntarse por el estado de los partidos políticos y cuáles son las opciones políticas, pero además con un problema de fondo muy importante, en la condición de la secularización y la laicización de la sociedad en Egipto. Algo muy difícil de alcanzar aún, y hay que recordar además que esto también está atravesado por una fuerte división religiosa. Por un lado está la mayoría musulmana, pero por otro lado está la mayoría de los cristianos coptos que apoyan a los militares, pero también hay una parte importante de los mismos sunitas que están con el Estado y con los militares, y ahí hay, digamos, una diferencia de fondo que es clave. ¿Sabe qué es impresionante como de toda esta red de actores que usted ha nombrado? Es que no ha hablado de Estados Unidos ni una vez. Es que lo impresionante es que los Estados Unidos parecían perdidos cuando se produjo las primaveras árabes, por llamarlas de esa manera, y siguió perdido cuando la guerra en Libia. De hecho, las unidades de inteligencia y luego y lo que se despliega en la guerra de Libia, y hay que recordar, por ejemplo, que a Gaddafi lo capturan las unidades de contrainteligencia francesa, se lo entregan a los antigadafistas y esos son los que eliminan a Gaddafi. Y luego, cuando sucede todo este fenómeno egipcio, lo que queda claro es que Estados Unidos no tiene el control. Y quiero recordar solamente un gran crítico, que es Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, el primer fin de semana de noviembre del año pasado, en el periódico del Mercurio se publicó una entrevista a Wallerstein en la que decía que Estados Unidos había perdido completamente el control de muchos lugares del mundo, como había dejado claro el caso de Egipto.